el informativo. Una buena tarde tengan todos. Ruth del Salto los saluda con esta actualización de las noticias internacionales en el informativo de NTN 24. Vamos a empezar con los... Comienza el informativo. Gracias a todos por su sintonía. De la expectativa a la incertidumbre. De manera abrupta ha concluido la segunda cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en Vietnam. El mandatario estadounidense se fue de Hanoi sin alcanzar un acuerdo sobre desnuclearización con el dirigente norcoreano. Trump explicó que Kim ofreció desmantelar un reconocido centro de investigación nuclear a cambio de levantar todas las acciones sobre Corea del Norte y que Estados Unidos había rechazado esta oferta. Básicamente querían que se levantaran las sanciones en su totalidad y nosotros no podíamos hacerlo. Estaban dispuestos a desarmar gran parte de las áreas que queríamos, pero no podíamos renunciar a todas las sanciones por eso. Así que seguiremos trabajando y ya veremos. Pero tuvimos que alejarnos de esa sugerencia en particular, tuvimos que alejarnos de eso. Son las palabras del presidente Donald Trump tras dar por finalizado su más reciente encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. La decisión provocó que el encuentro entre ambos líderes terminara antes del tiempo previsto en la agenda oficial. Sin embargo, el republicano se mostró optimista de cara al futuro. Pero literalmente nos fuimos, pasamos todo el día con Kim Jong-un, que es todo un tipo y un personaje, y creo que nuestra relación es muy fuerte. Pero en este momento teníamos algunas opciones y ahora decidimos no tomar ninguna de las opciones y veremos a dónde nos lleva. Pero fueron unos 2 días muy interesantes y creo que fueron 2 días muy productivos también. Pero a veces tenemos que irnos, a veces hay que irse. No hubo almuerzo de trabajo y tampoco ceremonia de firma de una declaración conjunta en la que se esperaba que ambos gobiernos hablaran de posibles nuevos compromisos sobre desnuclearización e incluso se comprometieran a suscribir una declaración de paz en la península coreana. Él tiene una cierta visión y no es exactamente la nuestra, pero estamos mucho más cerca de lo que estábamos hace un año. Creo que al final llegaremos, pero para esta visita en particular decidimos que teníamos que caminar y ya veremos qué pasa. En un hecho sin precedentes, Kim Jong-un también dio sus impresiones de la cita diplomática al responder la pregunta de un periodista. Este periodo de tiempo fueron días en los que se necesitó mucho esfuerzo y resistencia y también mucha paciencia más de lo habitual. Al igual que Trump, expresó su optimismo en las próximas reuniones entre sus representantes. Confío en que habrá un resultado excelente que todos agradecerán y haré todo lo que esté en mi mano para que así sea. Y mientras tanto, la capital de Vietnam regresa a la normalidad después de que Donald Trump y Kim Jong-un abandonaran Hanoi. El reporte lo tiene hasta ahora Gesell Tobías, él es el periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Gesell, adelante con tu reporte. Sin acuerdos, terminó antes de lo anticipado la segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en Hanoi, Vietnam. En conferencia de prensa, el mandatario estadounidense aseguró que Kim Jong-un solicitó explícitamente el levantamiento de las sanciones económicas sobre Corea del Norte, pero aseguró que Washington no está listo para realizar una concesión como esa. Con ese resultado también termina, al menos por el momento, la esperanza de iniciar un proceso verificable para que Corea del Norte se desnuclearice por completo. También la oportunidad de conseguir un histórico acuerdo que ponga fin a la guerra de las Coreas se queda en el limbo. No obstante, el presidente Trump sostuvo que el inesperado resultado no necesariamente debe interpretarse como un fracaso. Aseguró que Kim Jong-un se comprometió a no reanudar las pruebas nucleares en la península coreana y sostuvo que la relación ya establecida entre ambas delegaciones es fuerte, lo que según él permitirá que las reuniones para avanzar los objetivos continúen. La agenda de la cumbre se descarriló cuando la jefa de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, anunció la cancelación del resto de eventos programados para este día jueves, que incluía un almuerzo de trabajo y la firma de un acuerdo bilateral. El presidente Trump ahora mismo se encuentra en su avión presidencial regresando a Washington, en donde seguramente tendrá que enfrentar a los demócratas que catalogarán la reunión como un fracaso. Desde Hanoi, Vietnam, Gesell Tobías, Voz de América,
para NTN 24. Gesell, gracias por ese reporte. Donald Trump, el presidente estadounidense, ha ofrecido una conferencia de prensa tras finalizar la cumbre con el líder de Corea del Norte. En ella se ha referido a Venezuela. El presidente de los Estados Unidos ha afirmado que su gobierno sigue comprometido con el envío de la ayuda humanitaria a los venezolanos. Sin embargo, ha reconocido que no ha sido un trabajo fácil, es más bien difícil por el bloqueo ordenado por el régimen de Nicolás Maduro. Tenemos a Venezuela que, como saben, ha estado en las noticias. Hemos estado enviando suministros que han entrado un poco más. No es algo fácil. Es difícil de creer que alguien diría no lo hagamos. ¿Qué diferencia haría? A no ser que es algo bueno para su pueblo. Pero estamos enviando suministros a Venezuela. La gente está muriendo de hambre. Y uno creería que la persona a cargo actualmente permitiría el ingreso de esos suministros. Los estamos llevando a algunas ciudades y áreas que más los necesitan y no es un trabajo fácil, de hecho es bastante difícil. Mike Pompeo también se ha referido a la ayuda humanitaria que aún se encuentra en la frontera en medio de su visita a Filipinas. El secretario de Estado ha afirmado que la administración de Trump sigue trabajando en los planes para hacer llegar esta asistencia internacional a los venezolanos. Pompeo afirmó que en las próximas 2 semanas espera tener avances reales sobre lo que ha calificado como un gran problema. Por su parte, el presidente interino de Venezuela va a continuar con su gira internacional. En la madrugada de este jueves, el mandatario encargado ha llegado a Brasilia, donde en horas de la tarde se va a reunir con el presidente Jair Bolsonaro. Antes de este encuentro, Juan Guaidó dialogó con embajadores de la Unión Europea, con quienes abordó la crítica situación de su país. El encuentro con los diplomáticos fue su primer compromiso en la capital de Brasil, a la que llegó procedente de Bogotá, Colombia, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea. Brasil, 28 de febrero. Llegamos a sostener importantes reuniones de trabajo para construir las capacidades y la cooperación internacional que nos apoya en nuestra ruta hacia la libertad. Vamos bien, Venezuela. Y Rusia da un nuevo espaldarazo a Nicolás Maduro. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, se va a reunir con la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, mañana en Moscú. Según información entregada por la misma Rodríguez, se trata de una visita de trabajo, aunque se espera que el centro de la agenda sean las acciones adelantadas por el presidente interino Juan Guaidó y el apoyo que ha recibido de la comunidad internacional. Portavoces del Kremlin han descartado que Rodríguez vaya a reunirse con el presidente Putin. Al menos 8 toneladas de oro habría sacado el régimen de Nicolás Maduro de las bóvedas del Banco Central de Venezuela, sin pasar por los canales regulares que establece la ley. Esta denuncia ha sido hecha por diputados opositores. En Caracas, el tema lo desarrolla Oliver Fernández. Oliver, una buena tarde. Hola, buenas tardes. Según el diputado Ángel Alvarado, estas 8 toneladas de oro habrían sido sacadas desde el Banco Central de Venezuela en vehículos particulares. El día miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 comienza una operación en la cual en horas de la noche con carros privados, no con blindados, sino carros con camionetas privadas y personal que no es el personal de seguridad, sin los controles administrativos, contables, sin el CENIAT, sin la seguridad interna del banco, pues se extraen por lo menos 8 toneladas de oro, que en este momento tienen un destino completamente desconocido. Aunque el diputado Alvarado no quiso dar los nombres de los testigos, aseguró que la información se filtró por los mismos empleados profesionales del Banco Central de Venezuela, quienes se han opuesto desde hace mucho tiempo a las políticas violatorias del régimen de Nicolás Maduro. Desde una persona que puede ser de personal de limpieza hasta altos rangos de personas que les duele lo que está pasando en Venezuela, que tienen conocimiento de esta situación. Y bueno, es así como en una colaboración basada en el artículo 333, en cuanto que todos los venezolanos investidos en una autoridad tienen el deber de restaurar el orden constitucional, es como se está evitando que se siga la usurpación por un lado y se siga este saqueo que se está haciendo a los bienes patrimoniales de la República. Los ciudadanos también han reaccionado a lo que han denominado un desfalco a la nación. Me parece extra mal porque eso es de los venezolanos, eso es para que no se lo roben así en la cara de uno. ¿Qué es eso? Aquí el gobierno hace lo que le da la gana, o sea, se roba la plata del venezolano porque cree que es de él. O sea, es plata nuestra y que nos está robando descaradamente. Están raspando la olla. O sea, que ya
como que ya saben que lo que viene para ellos no es bueno, pues, y están como que ya dejándonos en la peor de lo que estamos. Y es que el 20% de las reservas internacionales se pudieran perder y se sospecha que este oro pudiera ser llevado a Arabia Saudita o a Turquía como uso privado de los recursos. Y pueden ser sacados del país, pues, en lanchas, en aviones privados, se desconoce, el procedimiento es completamente irregular. Y estamos hablando de una cantidad importante de las reservas internacionales, estamos hablando de que podría perderse o se ha perdido, podría llegarse hasta el 20% de las reservas internacionales en oro monetario que están en las bóvedas del Banco Central, y esto es sumamente grave. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional abrirá una investigación que será llevada a la sesión plenaria de la Asamblea Nacional para su discusión y para determinar responsabilidades. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Oliver por ese reporte desde la capital venezolana. Nicolás Maduro no solo bloquea los puentes fronterizos con Colombia, ahora los pone en riesgo de colapsar. Ha sido la denuncia hecha por Migración Colombia. En las últimas horas los contenedores que estaban justamente en las estructuras habían sido llenados con arena, otro tipo de materiales pesados. NTN 24 en el lugar de la noticia con Carlos Arturo Albino. Carlos, una buena tarde para ti. Hola Ruth, muy buenas tardes. 12:13 en Colombia. Miren, esta denuncia lo hace Migración Colombia específicamente en uno de los puentes también, son 3 puentes, pero uno de los puentes es el puente Tienditas, como se llamaba antes, ahora se llama Puente de la Unidad, donde recordemos que está la ayuda humanitaria toda en una bodega esperando ser pasada a Venezuela. En este puente se vieron con las cámaras de seguridad cómo el régimen de Maduro depositaba arena. También en el puente que nos encontramos ahora, que es el puente internacional Simón Bolívar, al fondo están también unos contenedores con carrotanques. Pero ¿qué dice Migración Colombia? En el siguiente informe les contamos. Esta es la evidencia de la sobrecarga a la que están exponiendo los puentes internacionales. Funcionarios del régimen de Nicolás Maduro depositan toneladas de arena en los contenedores que atravesaron en el puente Tienditas. Los puentes soportan pesadas cargas, pero en movimiento. No están diseñados para cargas estáticas y esto puede provocar graves daños estructurales. Crece la preocupación de Migración por estos pesos en los 3 puentes. Venimos a denunciar una actitud que está poniendo en riesgo la estructura, la estabilidad de los puentes por parte de la dictadura de Maduro. Están poniendo material, peso estático sobre estos puntos, poniendo en riesgo esta infraestructura. En el puente Francisco de Paula, Santander, están los camiones que fueron quemados por fuerzas leales al chavismo. Y el Simón Bolívar continúan contenedores y carrotanques abandonados por la Guardia Nacional. Todo esto para evitar que pase la ayuda humanitaria a Venezuela. NTN 24 continúa en la zona de frontera informando lo que está ocurriendo, tensiones debido a esta situación que se vive acá debido a la que no quieren que pase la ayuda humanitaria. Hay una cifra importante, Ruth y amigos televidentes, 567 militares ya están en Colombia. Los 567 militares le han dado la espalda al régimen de Maduro, cifra confirmada por Migración Colombia. Es la información que tenemos. Carlos Arturo Albino, NTN 24. Gracias a Carlos por ese reporte. Hablamos ahora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a Juan Guaidó. Así lo confirmó el representante permanente del gobierno interino de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a Emiliana Molina desde Washington con el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nos encontramos en este momento con Gustavo Tarre, el embajador ante la Organización de Estados Americanos por Venezuela, quien acaba de salir de una reunión del edificio de la CIDH y nos va a contar un poco sobre lo que se llevó a cabo en esta reunión, embajador, y qué logró. Bueno, lo más que lograr es un anuncio de que Venezuela regresa al sistema interamericano de derechos humanos. Venezuela, y esto es una vergüenza para todos los venezolanos, se retiró del sistema interamericano, pretendió escapar al monitoreo y a la vigilancia de la Comisión y decidió retirarse también de la jurisdicción de la Corte Interamericana con sede en San José. Lo que estamos anunciando es que vamos a regresar. No solamente vamos a acatar todas las sentencias que se han dictado, sino que anunciamos la voluntad del Estado venezolano de aceptar todas las sentencias que se dicten en el futuro y que la Comisión Interamericana, apenas cese la usurpación en Venezuela, va a recibir una invitación para una visita in loco, como le dicen aquí, que es una visita en el lugar. Desde hace 17 años el Estado venezolano no le permitía a
a la CIDH visitar a Venezuela y bueno, quien se esconde es porque algo tiene quien no quiere recibir esa visita es porque algo tiene que esconder. Embajador, ¿y ellos podrán entrar a partir de qué momento entonces? A partir del mismo instante en que se hace la usurpación, uno de los primeros actos del presidente Guaidó va a ser invitar a la comisión a que visite a Venezuela y a que lo siga visitando. Esto es muy importante, nosotros no queremos que investiguen lo que pasó, que es muy importante, queremos también que investiguen lo que pueda pasar en el futuro. Embajador, la CIDH le otorgó medidas cautelares también a Juan Guaidó. Cuéntame un poco de eso. La medida cautelar se otorga cuando una persona y una personalidad como el presidente encargado, con quizás igual o más fuerza, sufre un riesgo o está sometido a un riesgo. Juan Guaidó ha sido amenazado directamente por altos personeros de la usurpación y la comisión ha extendido la medida cautelar. La medida cautelar tiene un efecto mucho más moral y mucho más de impacto mundial que de efectivo resguardo, pero que sepa el gobierno usurpador que de producirse algo que afecte la integridad física de Juan Guaidó, la responsabilidad y la atención del mundo van a estar puestas sobre ello. Embajador, muchísimas gracias por acompañarnos. Esa es toda la información que tenemos desde las afueras del edificio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por ese reporte. Y por primera vez en la historia, el Consejo de Seguridad de la ONU va a someter a votación 2 proyectos de resolución sobre la crisis en Venezuela. Uno ha sido redactado por Estados Unidos, que pide elecciones presidenciales creíbles, justas y libres. El otro es redactado por Rusia, condena cualquier acto de intervención en territorio venezolano. Alejandro Rincón, en la sede del organismo en Nueva York, nos reporta. Alejandro. Hola, buenas tardes. ¿Podrá o no el principal cuerpo diplomático del mundo sentar una posición colectiva sobre Venezuela? ¿Podrán o no los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU aprobar cualquiera de estos 2 textos de resolución, o bien el presentado por Estados Unidos o bien el presentado por Rusia? Estas son algunas de las cuestiones centrales en esta jornada sin antecedente de votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde hay 2 proyectos de resolución que se ponen a consideración para sentar esta postura a propósito de la crisis venezolana. De una parte, el de Estados Unidos, que busca hacer un llamado a elecciones presidenciales bajo el carácter de que la jornada democrática sea libre, justa y creíble. Y por el contrario, hay otro texto de Rusia opuesto a la intención de los Estados Unidos, que busca hacer un llamado para que la crisis venezolana sea resuelta por los venezolanos y que no tenga o implique ninguna acción de fuerza o intervención en el territorio venezolano. Estos son justamente los textos que serán sometidos a consideración en la tarde de hoy, aproximadamente sobre las 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. En anticipación a esta jornada de votación, tuvimos la oportunidad más temprano hoy de hablar directamente con 2 de los países que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad: Francia y Reino Unido, y en los siguientes términos ellos expresaron así su perspectiva sobre esta importante jornada de votación. Un caso político debe encontrar una solución política a una crisis política y creo que no debe ser de forma apresurada. Así que basado en esto, para nosotros es muy importante evitar el uso de la fuerza para encontrar una solución pacífica y política, como ya lo he dicho varias veces. Yo creo que la situación en Venezuela es extremadamente triste. Este es el caso de un gobierno que maltrata a su propio pueblo, no deja que la ayuda humanitaria entre al país. El pueblo ha ido a la frontera para tratar de conseguir que esa ayuda humanitaria entre al país y eso ha sido bloqueado por unidades del ejército. Creo que es conveniente que el Consejo de Seguridad mire esta situación y exprese su punto de vista. Sabemos que el Consejo no está unido, no es un secreto que no va a haber unidad hoy, pero al mismo tiempo no puedes maltratar a tu propio pueblo con impunidad. Fuentes diplomáticas han anticipado a NTN 24 que Estados Unidos cuenta al menos con los 9 votos necesarios para que su texto de resolución sea aprobado. Sin embargo, se anticipa que Rusia, como uno de los asientos permanentes del Consejo, ejerza su poder de voto y neutralice el producto de esa decisión. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. El gobierno de México ha presentado el plan para la protección de migrantes mexicanos que están en Estados Unidos. El presidente López Obrador, en conjunto con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
han informado sobre las nuevas medidas para beneficiar a sus connacionales que se encuentran en la Unión Americana y para las que van a destinar cerca de 3.000 millones de pesos en este año. La estrategia contempla 10 acciones principales, entre las que están la ampliación de los programas de salud, educación, deporte, abogados también para la defensa de los mexicanos y garantizarles que se respeten sus derechos humanos. Las autoridades en Estados Unidos han demolido los prototipos del muro que el presidente Donald Trump ordenó construir en la frontera de San Diego, en la ciudad mexicana de Tijuana. Con maquinaria, trabajadores de la construcción han logrado derribar 7 de las barreras. Solo ha quedado en pie un muro que está fabricado con metal, que no pudieron tumbar. La administración Trump dijo que los prototipos cumplieron su función, que consistía en explorar nuevos diseños, también atributos para el muro fronterizo. Y este jueves se lleva a cabo la tercera audiencia ante el Congreso de Michael Cohen, el ex abogado de Donald Trump. Las sesiones a puerta cerrada. Antes de salir de Vietnam, donde se reunió con Kim Jong-un, el mandatario estadounidense respondió a las explosivas declaraciones de ayer, las que dio Cohen, en las que lo tildó de racista y de mentiroso. NTN 24 en el lugar de la noticia con Carolina Valladares. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el Congreso de los Estados Unidos estamos justo a las puertas del Comité de Inteligencia de la Casa de Representantes, justo a nuestras espaldas, ahí lo ven, donde ahora mismo, desde hace ya más de 3 horas, Michael Cohen, quien fuera el abogado del presidente de los Estados Unidos durante más de 10 años, está dando su testimonio a este Comité de Inteligencia, pero eso sí, es a puerta cerrada. No fue así ayer, cuando Cohen ofreció ese largo testimonio, en este caso ante el Comité de Supervisión del Congreso. Sobre las palabras de ayer de Cohen contra el presidente Trump, el mandatario le respondió hace unas horas, pero desde Vietnam, donde asistía a la cumbre con Kim Jong-un, dijo que todo lo que dijo es mentira, menos una cosa, que no hubo colusión con Rusia. Creo que llevar a cabo una falsa comparecencia como esa y hacerlo en medio de esta cumbre tan importante, para mí es una cosa terrible. Lo podrían haber hecho 2 días después o incluso la semana que viene y habría sido mucho más apropiado. Habrían tenido más tiempo, pero hacerlo en medio de esta importante cumbre es algo realmente terrible. Él mintió mucho, pero fue muy interesante porque no mintió sobre una cosa, dijo que no hubo colusión con Rusia. Y me pregunto por qué no mintió también sobre eso, como lo hizo sobre el resto. Es decir, mintió sobre tantas cosas que estoy realmente impresionado que no mintiera también sobre eso. Y Michael Cohen soltó varias bombas de relojería en el día de ayer. Entre ellas mostró un cheque en el cual, según él, era la evidencia de que el presidente Donald Trump le había reembolsado el dinero que él supuestamente pagó a 2 mujeres que habrían tenido relaciones sexuales con el mandatario para así comprar su silencio. También dijo que el presidente Donald Trump estaba al tanto de la intención de Wikileaks de filtrar los emails de Hillary Clinton. ¿Tendría esto consecuencias legales? Muchos expertos opinan que sí, pero hay que saber si el Departamento de Justicia estaría dispuesto o no a abrir una investigación. Hay un largo proceso en el Departamento de Justicia con relación a Donald Trump, pero el testimonio de Michael Cohen proveyó también elementos importantes para una posible y futura investigación en el futuro respecto al señor Donald Trump. Es una investigación que en realidad podría involucrarlo con todas las interacciones que dijo con relación a Donald Trump. Se estima que la comparecencia de Cohen en el Comité de Inteligencia en la Cámara de Representantes pueda durar hasta las 6 de la tarde del día de hoy. Por lo tanto, tendremos que esperar, ya que es a puerta cerrada, si tras esta comparecencia se filtra o no información a la prensa. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias por ese reporte. Hay preocupación en Florida por el auge en las escuelas del reto conocido como Momo. El desafío de redes sociales comenzó en el 2018. Insta a los niños y a los adolescentes a maltratarse y quitarse la vida. Paola Serna tiene el reporte desde Miami. Paola. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nuevamente hay preocupación por esta reaparición del desafío del Momo, una mujer con una cara tenebrosa y cuerpo de gallina que a través de las redes sociales logra contactar a los menores de edad que están viendo videos, en esta ocasión videos infantiles. En algún momento los hackers logran entrar a estos videos y este Momo empieza a darles instrucciones para que se lastimen, incluso lastimen a sus familiares o ellos mismos. Ya el año pasado se presentaron 2 casos de suicidio que fueron atribuidos a este reto del Momo y nuevamente vuelven a presentarse denuncias sobre la reaparición de este terrible desafío. Me fui a hacer su desayuno. Cuando regresó a donde él estaba con una sábana en la cara del niño y estaba tratando de sofocarlo. Cuando yo me fijo y le pregunto que por qué lo estaba haciendo, él me dice que es que el Momo le había dicho que tenía que matar a su mamá y que tenía que hacerlo con su familia y sus amigos porque si no en la noche venía donde él. Cuando yo me percato y veo en la tablet, sí estaba hablando el Momo, tenía la cara del Momo y le estaba diciendo esas cosas y también tenía como una cancioncita que le decía a él que tenía que matar a la gente. Debido a que este reto cada vez se abre más posibilidades dentro del mundo virtual y alcanza diversas plataformas, incluyendo YouTube, pues los expertos recomiendan a los padres estar monitoreando en todo momento cualquier tipo de contenido que los menores de edad estén viendo a través de estas plataformas, ya que no se sabe en qué momento este reto del Momo pudiera afectarlos. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias por la alerta, el reporte desde Florida. Vamos a... El primer ministro de Israel está en la mira de la justicia. Según medios locales, el fiscal general de la Nación anunció que Benjamín Netanyahu sería imputado en 3 casos de corrupción. La fiscalía acusa al premier de fraude, cohecho y ruptura de la confianza. El partido político Likud, que lidera Netanyahu, se ha pronunciado asegurando que se trata todo de una persecución política, pues dicha decisión podría influir en los resultados de las próximas elecciones generales que van a desarrollarse en Israel el 9 de abril. Se espera que Netanyahu ofrezca declaraciones a la prensa en las próximas horas. Hoy se han conocido los videos de las cámaras de seguridad en la estación central de trenes en El Cairo, que captaron el momento en el que una locomotora chocó contra un muro en el extremo de un andén. Este hecho ha dejado 25 personas muertas, decenas de heridos. Tras el choque se registró una explosión y un incendio. Los 2 videos revelan la violencia de la colisión. Rescate en Jerusalén. Un hombre cuyo automóvil ha quedado atrapado por una inundación en un valle cerca de la Ciudad Santa fue rescatado por los equipos de socorro. Estas inundaciones repentinas han sido ocasionadas por las fuertes lluvias en la zona. El hombre fue llevado inmediatamente a un hospital donde es tratado por hipotermia. El primer ministro, a un mes para que se cumpla la fecha de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, todavía no se ha logrado aprobar un acuerdo definitivo entre las partes involucradas. Las posiciones sobre el futuro de la frontera entre República de Irlanda e Irlanda del Norte, este ha sido uno de los temas que ha generado mayor división en la Cámara de los Comunes. Por ahora, abandonar el bloque europeo sin una resolución conjunta sería el escenario que el gobierno británico tendría que enfrentar. La fecha pactada de la salida de está programada para el próximo 29 de marzo. De la tarde con 44 minutos nos enlazamos con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que está de visita en Brasil y habla a esta hora desde el Palacio de Planalto. La balanza comercial entre Brasil y Venezuela llegó a 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares. Hoy es apenas 200 millones. Eso, por supuesto, ha empobrecido a nuestra gente, producto de la corrupción desatada en Venezuela, producto de el ataque a los derechos humanos, producto del desmontaje del Estado de Derecho, el ataque a la empresa y la industria privada en Venezuela. Por eso hoy marca un hito esta reunión, este encuentro, esta cumbre, para rescatar un relacionamiento positivo que beneficie a nuestra gente, no a una empresa o a un pequeño grupo político, sino realmente a nuestra gente. En Venezuela hoy estamos luchando por elecciones libres, en el marco de la Constitución, democráticas, que logremos nosotros el cese
definitivo de la usurpación al no haber habido elecciones libres en el 2018 en Venezuela. La exigencia es muy clara del pueblo de Venezuela: vivir en paz, encontrar alimento, trabajo, no caminar por la frontera. Así que no solamente agradezco el determinado liderazgo de Brasil por valores fundamentales: democracia, libertad, pero también el mirar al futuro, en rescatar ese sano relacionamiento entre nuestros pueblos, el generar empleo al elevar la balanza comercial. PDVSA, la empresa petrolera venezolana, pasó de producir 3 millones de barriles de petróleo a menos de 1 millón, casi 600.000 el día de hoy. Difícilmente pudiéramos colaborar entonces de esa manera con la región. Para rescatar la industria de manera práctica hay que rescatar la democracia, hay que rescatar los derechos humanos, el Estado de Derecho en Venezuela, y va a beneficiar sin duda también a nuestro pueblo hermano de Brasil, rescatando la frontera, el peligro que hay de albergar terroristas en Venezuela, como sucedió en el ataque con el ELN en Colombia, que el autor material estuvo en Venezuela, participando en extracción de oro para comprar armamento. Así que a nivel de soberanía, de estabilidad en la región, de democracia, de intercambio sano económico en el futuro cercano, esto marca un hito nuevo para una región que quiere democracia, que no va a mirar hacia un lado mientras saquean recursos de una nación. Así que, presidente, muchísimas gracias por el determinado liderazgo a favor de la democracia, de la libertad, pero también el entendimiento de que una región fuerte también genera una economía fuerte en toda la región. Que la democracia siempre está en juego y tenemos que defender las instituciones en toda la región, que no podemos permitir nunca más que un pequeño grupo quiera apoderarse de la verdad o de los recursos de un pueblo, que no se puede utilizar la palabra pueblo para aprovecharse de él, sino para crear prosperidad, libertades y, por supuesto, bienestar para nuestro pueblo. Para los venezolanos, agradecer además el respaldo en el proceso de acopio de ayuda humanitaria. Hoy hay 300.000 venezolanos en riesgo de muerte por la emergencia humanitaria compleja que no permitieron entrar parte de esa ayuda. Hay otros 3 millones en riesgo sanitario y riesgo de caer también en emergencia humanitaria compleja. Seguiremos luchando no solamente por el ingreso de la ayuda humanitaria, por la libertad en Venezuela, por atender a los desposeídos. Y para concluir, no es cierto que sea un dilema en Venezuela entre guerra o paz, como lo han querido hacer ver. No es cierto que sea un dilema entre una ideología u otra. En Venezuela es entre democracia y dictadura. En Venezuela hoy es entre la miseria, la muerte de nuestra gente por hambre o regresar al camino de la prosperidad, el futuro y la integración de la región. Minimizar el conflicto hoy en Venezuela queriendo encajonarlo a una tendencia u otra, a un falso dilema entre guerra y paz. Ahí no hay dilema. Todos queremos evidentemente vivir en paz, pero no se puede vivir en paz cuando masacran indígenas y aborígenes en Santa Elena de Guairá, en frontera con Roraima, cuando niegan las elecciones libres en un país, cuando persiguen la disidencia con más de 1.000 presos políticos en este momento. La paz no es la ausencia de conflicto, es la posibilidad que tenemos en Venezuela del abrazo en familia, más de 4 millones de inmigrantes, 15% de la población. La única vuelta atrás que hay para los venezolanos en camino a buscar la democracia es la vuelta a casa, es recuperar nuestra democracia, la libertad y las oportunidades para que nuestra gente regrese. Así que muchísimas gracias y dejado claro esto, nuestra ruta es constitucional por el cese de la usurpación, por construir un gobierno de transición que genere estabilidad, gobernabilidad y reinstitucionalice de cara a una elección libre. Brasil puede contar nuevamente y muy pronto con una Venezuela próspera, con un sano intercambio comercial y ver hacia el futuro, pensar en esa transición, presidente, donde podamos recuperar ese intercambio comercial, podemos hablar nuevamente del potencial energético de nuestros países, del potencial que tenemos
en desarrollo de la Amazonía, del respeto a nuestros aborígenes, nuestros indígenas, y no como pasa hoy en Venezuela, que destruyen el Amazonas para sacar oro, por ejemplo, con el arco minero. Así que, gracias al Brasil, un pueblo de Venezuela que resiste, a pesar de los embates de la dictadura, que está hoy de pie junto a ustedes, buscando el sano entendimiento de nuestros países. Gracias, presidente. Señoras y señores, con la palabra... Señoras y señores, ahora las palabras del presidente de la República, Jair Bolsonaro. Juan Guaidó, presidente encargado. Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Con satisfacción. Muchas gracias por su presencia y lo recibo a nombre de la presidencia de la República del Brasil. Usted tiene una tarea importante, ha sido llamado para brindar esperanza. Desde que usted apareció y se declaró presidente y fue reconocido por los Estados Unidos, yo estaba con Iván Duque de Colombia y también nos abrimos a ese camino. Y me alegra ser, como presidente de Brasil, tener parte y haber tenido parte en todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela hoy en día. Algunas veces las personas preguntan, ¿cómo puede ser que un país rico y próspero y con un pueblo maravilloso, cómo es que consiguió llegar a esa situación caótica en donde está hoy en día? La democracia, la libertad. Y a gente às vezes se pergunta, ¿cómo puede ser que un país rico, próspero y también con un pueblo maravilloso consiguió llegar a esa situación caótica? Es la visita que hasta ahora realiza el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la sede del Ejecutivo brasileño, el Palacio de Planalto. Habla el presidente anfitrión, Jair Bolsonaro. Y acordó en parte, también similó todo lo que acontecía de forma negativa en su país. Y es por eso que nosotros resolvimos como punto final darnos cuenta del populismo, la democracia barata que ocurre y que lleva exactamente a una acción negativa, a una acción y a un estado en el que su país se encuentra ahora mismo, una izquierda que ellos suelen jactarse de los pobres, pero en realidad terminaron multiplicándolos y terminaron por lo más bajo. Señor Guaidó, nosotros como gobierno de Brasil queremos apoyarlo en el camino de la prosperidad. La situación que su país se encuentra ahora mismo, ante todo eso, podemos decir que continuamos apoyando todas las acciones del Grupo de Lima y a su gobierno para llegar al objetivo que nos interesa a todos, libertad y democracia. Presidente Guaidó, es por eso que esta cuestión tiene que ser llevada adelante. Es un hombre que tiene mucho valor. Nuestro querido embajador Ernesto, que se encuentra trabajando también, y no vamos a detenernos en ningún esfuerzo en el marco claramente de la legalidad, de nuestra Constitución y de nuestras tradiciones. ¿Para qué? Para que la democracia sea restablecida en Venezuela. Ahora, todos sabemos que eso será posible, no solamente con elecciones, porque las elecciones sabemos que son libres y confiables, sino que sabemos que su país también enfrentará la recuperación. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, arribó anoche a Brasilia para adelantar una serie de reuniones. Lo han llevado a una reunión con el presidente Jair Bolsonaro. También estará en la sede del Congreso Nacional. Volvemos con las Bueno, volvemos para agradecerle su sintonía con el informativo de NTN 24, Canal de las Américas. En una hora retornamos con una nueva actualización de los hechos mundiales. Nos puede seguir por Twitter como @NTN24. También está a disposición nuestro portal web www.ntn24.com. Una buena tarde.